Imagina a una novia. Vestido blanco, cabello arreglado, fotógrafo, todo perfecto. Solo que cuando miras un poco más, te das cuenta de que no hay un novio a su lado. Y no es porque llegue tarde, simplemente nunca existió. Esta mujer decidió casarse consigo misma. Ahora imagina que esto no fue solo un caso aislado. En Japón, esta práctica se volvió una tendencia. Empresas especializadas empezaron a ofrecer paquetes con este tipo de ceremonia. Un vestido de novia, maquillaje, sesión de fotos e incluso invitados. Todo para celebrar el matrimonio de una mujer que decidió que no necesita un novio. Y parece que la demanda por este tipo de cosas no deja de crecer. Ahora vamos a cambiar el escenario. Imagina a una pareja que salió durante años, que pasó muchas cosas junta y finalmente se casó. Al principio, parecía que todo estaba bien, pero con el tiempo, el día a día empezó a pesar, el trabajo empezó a consumirlos, las conversaciones se volvieron cada vez más cortas y su amor se fue enfriando. Hasta que un día simplemente dejan de dormir juntos. O incluso de preocuparse el uno por el otro. Una investigación reciente, realizada en 2024 en Japón, mostró que casi el 70% de las parejas casadas viven exactamente en esta situación, sin intimidad desde hace meses y algunos incluso desde hace años. Entre los hombres, en el rango de los 30 años, ese número supera el 70%. Y lo más sorprendente es que los propios japoneses responden a estas encuestas abiertamente porque, para muchos de ellos, esto ya se volvió algo tan común que ni siquiera sorprende más. Y hay casos que van aún más lejos. Hay relatos de parejas que pasaron años sin hablarse, incluso compartiendo la misma casa y durmiendo cerca uno del otro. Para los hijos y para las personas de afuera, parece un matrimonio normal, pero la verdad es que ese matrimonio ya terminó hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando con los matrimonios en Japón? ¿Será que esto empezó ahora o viene desde hace mucho tiempo? En el vídeo de hoy, vamos a entender por qué los matrimonios y las relaciones en Japón se están volviendo cada vez más difíciles. ¿Y por qué deberías tener cuidado al ir a Japón en busca de un compañero o una compañera? Suscríbete al canal si aún no es y vamos con el vídeo. Durante mucho tiempo, el matrimonio fue visto como una etapa natural de la vida. Crecías, trabajabas, encontrabas a alguien, te casabas y formabas una familia. Era algo casi automático, una secuencia que la sociedad esperaba de todos y que la mayoría seguía sin cuestionarlo demasiado. Pero esa visión fue cambiando y hoy en día, una parte cada vez mayor de japoneses ve el matrimonio de una forma muy diferente. Para muchos, casarse hoy significa asumir más responsabilidades en una vida que, ya es muy complicada. Significa ser presionado financieramente de formas absurdas, presión social por todos lados, e incluso una pérdida de libertad. Lo que antes se veía como un puerto seguro, un lugar de apoyo y compañerismo, empezó a verse como un riesgo. Y cuando el matrimonio se convierte en un riesgo, las personas empiezan a calcular si vale la pena correr ese riesgo. Y cada vez más, la respuesta ha sido no. Uno de los puntos que más pesa en este caso es la diferencia entre el mundo en el que viven hoy los japoneses y las expectativas de las familias sobre los jóvenes. Japón es un país moderno, tecnológicamente avanzado, con una economía muy desarrollada. Pero dentro de casa, las expectativas siguen siendo casi las mismas de hace décadas. Para el hombre, todavía se espera que sea el principal proveedor de la familia, que trabaje mucho, que sostenga el hogar prácticamente solo y que ponga la carrera por encima de todo. Para la mujer, el papel esperado es cuidar del hogar, renunciar a su propia carrera y ser la base emocional de toda la familia. Generalmente cuida de los hijos, organiza todo, apoya al marido y aún así necesita hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Muchos jóvenes japoneses miran este tipo de modelo y llegan a la misma conclusión. Esto no parece mucho una asociación, parece más bien un sacrificio. Entonces mucha gente renuncia antes incluso de empezar. Se vuelve difícil convencer a alguien de entrar en algo así con ese tipo de modelo. Y existen algunas cosas que hacen que esta situación sea todavía peor. Y sin duda, la principal de ellas es el mercado laboral en Japón. Para entender el matrimonio en Japón, primero necesitas entender cómo funciona la relación de los japoneses con el trabajo. Y no es exagerado decir que para mucha gente el trabajo ocupa el centro de la vida. Las jornadas largas son muy comunes, las horas extra están normalizadas y existe incluso una presión cultural muy fuerte para demostrar que estás totalmente dedicado a la empresa, aunque eso cueste tu tiempo libre, tu salud e incluso tus relaciones. Llegar a casa a las 10 u 11 de la noche generalmente no es una excepción. Es una rutina que mucha gente elige vivir. Y cuando llegas así a casa, agotado, sin energía y aún necesitando descansar para el día siguiente, construir una relación o relacionarte con alguien de forma sostenible se vuelve casi una misión imposible. Entonces las personas que viven en esta situación se ven poco, hablan aún menos y la conexión se va perdiendo.
no necesariamente por falta de amor, sino generalmente por falta de tiempo. Las personas ya no están presentes en la vida del otro. No es coincidencia que en las investigaciones sobre matrimonio sin intimidad, el cansancio del trabajo aparezca como uno de los principales motivos mencionados por los propios japoneses. Pero, ¿por qué simplemente no dejan de vivir de esa forma y empiezan a trabajar menos, o buscan un empleo mejor donde no sea necesario trabajar tanto? Hay algunos motivos y yo diría que todavía estás mirando esto desde una perspectiva bastante occidental y moderna. Pero lo que puede sorprenderte aquí es que esto no es puramente una cuestión financiera, sino más bien una cuestión cultural. Las personas no pueden desistir o fracasar públicamente en Japón y voy a explicarte por qué. En muchas culturas occidentales, cuando un matrimonio no funciona, la separación es difícil, pero socialmente aceptada. Las personas siguen adelante, recomienzan y la vida continúa. En Japón, este problema es bastante diferente. Fracasar en un matrimonio no es solo una cuestión personal, generalmente es una cuestión social. El divorcio todavía es algo muy mal visto y pesado dentro de la sociedad japonesa. Existe la sensación de que quien se divorcia fracasó, no solo como cónyuge, sino incluso como persona. Y ese juicio viene de todos lados, de la familia, de los compañeros de trabajo, incluso de conocidos lejanos. Todo el mundo te juzga. Y por eso mucha gente prefiere ni siquiera intentarlo. La lógica es muy simple, si no lo intentas, no vas a fracasar. Es mejor quedarse soltero y mantener tu reputación intacta, sin que nadie te esté molestando, que arriesgarse a una separación que va a marcarte para siempre. Sobre todo cuando eres mujer, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ese miedo también explica parte de los matrimonios silenciosos que mencionamos al principio. Muchos matrimonios que ya no funcionan siguen juntos no por amor, sino para evitar enfrentar el juicio que viene con el divorcio. Entonces hay muchos matrimonios que hoy en día solo funcionan en apariencia. Además de todo eso, hay un factor muy práctico que pesa directamente en la decisión de casarse: el dinero. Japón enfrenta desde hace décadas un problema de salarios estancados que no siguen el ritmo del costo de vida. Vivir en las grandes ciudades japonesas es muy caro, y los empleos estables con una buena remuneración son cada vez más difíciles de encontrar, especialmente para los más jóvenes y para quienes no tienen mucha cualificación. En ese escenario, muchos llegan a una conclusión: si apenas puedo sostenerme a mí mismo, ¿cómo voy a responsabilizarme por otra persona? Casarse implica dividir gastos, pero también asumir compromisos financieros a largo plazo. Y la idea de tener hijos, con todos los costos que eso implica, asusta todavía más a los jóvenes. Entonces las dificultades financieras son otra barrera más. Y para esta generación, que ya creció viendo a sus padres trabajar mucho y ganar poco dinero, las cuentas simplemente no cuadran. Parece que realmente no vale la pena. También hay un lado menos visible de todo esto, pero que quizás sea más profundo. La dificultad que muchos japoneses tienen para conectarse con otra persona. No es una crítica, ¿de acuerdo? Es simplemente una cuestión cultural. En Japón, desde muy temprano, las personas aprenden a controlar sus emociones, a no demostrar debilidad, a resolver las cosas internamente sin mostrar lo que sienten. Existe un valor muy fuerte ligado a la contención emocional. Tienes conceptos como el hone, que son los sentimientos verdaderos, aquello que realmente sientes por dentro. Y el tatemae, que es la fachada o el comportamiento público. Es lo que muestras a las demás personas. Esconder el hone es considerado una virtud para mantener la armonía social. Entonces generalmente evitan conflictos, evitan discusiones y no les gusta incomodar a los demás con problemas personales. Pero el problema de todo esto es que las relaciones necesitan comunicación. A veces necesitas incomodar al otro, necesitas tener una conversación sincera. Y cuando eso no ocurre, los matrimonios se vuelven muy problemáticos. Dos adultos comparten un espacio, cumplen con sus obligaciones, pero no se encuentran de verdad. Y es aquí donde los datos sobre matrimonios sin intimidad empiezan a tener sentido. Porque la distancia física muchas veces es solo el reflejo de una distancia emocional que ya venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y aquí llegamos a un punto que quizás sea el más revelador de todo. Para una parte significativa de los japoneses, vivir solo se ha convertido en una elección consciente. Y aún así, no necesariamente una elección triste. Estar solo, para mucha gente, significa tener control sobre su propia vida, decidir tus horarios, tus gastos, tus planes, no tener que rendir cuentas a otras personas. Entonces la soledad terminó convirtiéndose en una forma de autoprotección. Una respuesta racional a un sistema que te exige más de lo que te ofrece dentro de una relación. Y no es que todas las personas no quieran conexión. La mayoría en realidad sí la quiere. Pero después de pasar por todo esto, las expectativas, el trabajo, el miedo al fracaso, los problemas financieros, mucha gente llega a la conclusión de que la soledad da menos trabajo que un matrimonio que no funciona.
entonces muchas personas terminan optando por estar solas. Y creo que lo que más llama la atención en este caso es que esto no es algo nuevo. Ya había reportajes sobre personas que se casaban consigo mismas, o sobre la soledad en Japón, a comienzos de 2014 o 2015. Es algo de lo que se viene hablando desde hace más de 10 años. Estos problemas se han ido acumulando desde entonces. Y lo que estamos viendo ahora es solo una consecuencia de todo eso. ¿Será que Japón va a conseguir encontrar una salida? Y más que eso, ¿cuánto de lo que vimos aquí reconoces en tu propia vida? Déjalo en los comentarios, si ya pasaste por una situación parecida. Muchas gracias y hasta la próxima.